volvemos a encontrar como cada domingo aquí en el Encuentro de la Palabra. Este espacio que tenemos desde la congregación El Santo Sacramento de la Iglesia Evangélica Luterana Unida. Para aquellas personas que por supuesto quieran asistir presencialmente a las 11 de la mañana de cada domingo, los y las esperamos en nuestra capilla de Villa Ballester. Vamos a comenzar este encuentro de la palabra del cuarto domingo después de Epifanía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El salmo para este día es el número 111 y nos dice: Aleluya, con todo mi corazón alabaré al Señor, en medio de la asamblea de los que aman la justicia. Señor, tus obras son grandes y maravillosas. Tu justicia permanece para siempre. El Señor es bondadoso y compasivo. Él proveerá de alimento a su pueblo y jamás se olvidará de su pacto. Él nos trajo libertad y salvación y confirmó su alianza eternamente. Al Señor sea siempre la alabanza. Este era el salmo para hoy. En cuanto a el Evangelio, corresponde al Evangelio según San Marcos. Entraron en Cafarnaún, y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y, dando un gran alarido, salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. El Evangelio del Señor. Estamos en este domingo 28 de enero de 2024. ¿De qué nos habla este Evangelio según San Marcos para hoy? Esta liberación del demonio, que seguramente es lo que más tal vez nos asombra del relato y que nos muestra el Evangelio de hoy, es muy importante porque es el símbolo de la única verdadera libertad, de la libertad a la que nos conduce Jesucristo. Una libertad que, como dice San Pablo, comienza por el cuidado del más vulnerable, del más débil. Una libertad que, muy lejos de conducirnos al individualismo egoísta, nos llama a unirnos como iglesia, como comunidad, como Estado, como colectivo social. El Evangelio de hoy nos llama a amarnos, a servirnos, a ayudarnos, a sostenernos y a fortalecernos unos a otros, a otras y a otros. Esta es la libertad según Jesucristo. Como dice Jesús mismo en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan, solamente si el Hijo de Dios nos libera es que seremos verdaderamente libres. Quizás para una mejor comprensión del texto de hoy, debamos dedicar unos momentos, unos minutos, a tratar de entender por qué los evangelios hablan de los demonios y de la liberación de demonios.
como parte del ministerio de Jesús. Pensemos en primer lugar que en los tiempos antiguos la ciencia no había avanzado como para entender el origen de la mayoría de las enfermedades. Entre todas, por su particularidad y por su naturaleza, causaban fuerte impacto las enfermedades mentales, la epilepsia y otras semejantes. Era común atribuir estas enfermedades a los demonios que, de acuerdo a las ideas de esa época, se apoderaban de los seres humanos, causando estos y otros males. Hay grupos religiosos, debemos decirlo, entre ellos un buen número, ¿sí?, de los evangelistas que intentan e interpretan estos textos de forma literal, pensando que sí, en la Biblia se mencionan los demonios y la Biblia, por ende, no puede equivocarse, los demonios son una realidad y que todavía hoy deben ser expulsados de la gente mediante oraciones y exorcismos. A ver, el error de esa interpretación surge de no entender que la Biblia está escrita por escritores y para lectores que hablaban un lenguaje y vivían en un contexto científico y cultural de hace 2000 años. Así que sería absurdo que los autores de los evangelios usaran términos médicos de la actualidad como virus, bacterias, antibióticos, trastornos, o dijeran ecografías, ¿sí? Trastornos de ansiedad, iba a decir, estrés, epilepsia, artrosis o el propio síndrome de la Tourette. Así que si por alguna revelación o inspiración especial hubieran escrito de esa manera, nadie habría entendido nada. Por lo tanto, es importante, hermanos y hermanas, que nosotros en nuestros tiempos interpretemos, entendamos, vivamos exactamente el lenguaje del cual se desarrolla y se entiende la Biblia, ¿sí? El lenguaje del pueblo. Y en el lenguaje e idiosincrasia del pueblo de esa época, hablar entonces de demonios era algo tan común como lo es para nosotros hablar hoy de enfermedades virósicas o problemas emocionales, o de trastornos, inclusive, que está tan de moda. El hecho de que hoy haya grupos religiosos que interpreten en forma literal el lenguaje relativo a los demonios no es de ninguna manera inofensivo y muchas veces tampoco es inocente. Por un lado, convencer a una persona que está poseída por un demonio puede causarle daños emocionales y espirituales muy serios. Por el otro, la predicación sobre los demonios puede ser muy útil a los verdaderos demonios. Y vamos a ver después este tema. O sea, eh, ¿quiénes serían esos demonios? Hoy, los grandes monopolios o un sistema económico y financiero basado en la especulación, en la usura y también a las personas que tienen nombre y apellido y que son sus dueños de esos monopolios. Tienen todos nombres y apellidos, inclusive los que hoy nos gobiernan. Estos grupos religiosos afirman que la mayor mentira del diablo es hacernos creer que no existe. Sin embargo, en tiempos como los que vivimos, sería más inteligente y necesario decir que la mayor mentira de los poderosos que oprimen y esclavizan a gran mayoría de los seres humanos es hacernos creer que los males que sufre la humanidad son por culpa de algún diablo mitológico y que es él el responsable de los males que sufren los pobres y los excluidos. Cuando miramos a algunos grupos religiosos que hablan mucho de los demonios, podemos ver entonces, contrariamente a lo que deberíamos esperar de gente que lee el Evangelio,
que es muy raro que exorcicen a los ricos. Parecería que el demonio se apoderara especialmente de la gente pobre. Qué casualidad, ¿verdad? Es generalmente a las personas en situación de pobreza a quienes ellos tratan de convencer que es el demonio que los enferma. Les hace pasar hambre, los sumerge en la pobreza y los atormenta. Y todo esto a causa de su falta de fe, de sus vicios y de sus pecados sexuales y otras cosas más. Estos grupos religiosos, voluntaria o involuntariamente, están sirviendo al sistema de los ricos opresores y de sus grandes empresas monopólicas. Según ellos, si la gente sufre, no es por causa de la especulación, no es por causa de la usura y la codicia insaciable, es por culpa del demonio que tiene metido en el cuerpo. Ay, ay. Es realmente dramático, ¿eh? Una predicación que usa las escrituras de esta manera, sea por error, involuntaria o voluntariamente, no está haciendo otra cosa que dar un sostén desde lo religioso a un sistema que es realmente diabólico, en el sentido real de oponerse a los planes y la voluntad perfecta de Dios de la vida plena, con justicia social para todas las personas, para todos los seres humanos. Así que el texto del Evangelio de hoy nos dice que Jesús sana al hombre que estaba en la sinagoga y lo devuelve a su sano juicio. Esto ocurre en medio de un tremendo sacudón, un sacudón que lo devuelve a la realidad de la vida en todo lo que eso significa. En otras palabras, le devuelve la dignidad, le devuelve su derecho a pensar por sí mismo, a decir por sí mismo, le permite reencontrarse con su propia vida y la de su prójimo, le devuelve la capacidad de vivir en comunidad y no en una locura que aísla y que separa. Por lo tanto, lo que hace Jesús es liberarlo del miedo, del odio y del individualismo que destruye y lo capacita para vivir en sociedad. Lo transforma en alguien capaz de disfrutar de una vida nueva, en una comunidad nueva, más allá de los límites opresores de la sinagoga en donde estaba en ese momento, de la usura económica que padecía del poder económico, de la política corrupta que seguramente lo asediaba y de las ideologías de odio y de exclusión que, usando el mismo lenguaje figurado del Evangelio, son propias del demonio. O sea, muy parecido a lo que tal vez vivimos en el contexto actual de nuestro país. Como decíamos al principio, la liberación del demonio que nos muestra el Evangelio de hoy es el principio de la verdadera libertad. La libertad que nos une, que nos enseña a amarnos, a servirnos mutuamente, a ayudarnos, a sostenernos y fortalecernos unos a otros, a otras y a otros. Esta libertad de Jesucristo es una libertad que solo se alcanza en unión con el prójimo. Como dijo el Papa Francisco, nadie se salva solo. Así que el individualismo, la acumulación insaciable de riqueza, la codicia sin límites, la ideología de una forma de propiedad privada absolutamente independiente de las necesidades de la sociedad en su conjunto, la negación de la justicia social, el rechazo a las diversidades, la falta de respeto a la naturaleza y otros demonios, entre comillas, semejantes, son mucho peores que cualquier demonio de la antigüedad. Estos demonios de nuestro tiempo son los que deberían ser exorcizados de la sociedad, de la política, de la economía y también de la iglesia. Así que el Evangelio de hoy nos dice acerca de Jesús que los que todavía no creían estaban asombrados por esta forma nueva de pensar y de actuar. Ojalá pudiera esto decirse también de nosotros como seguidores suyos en el día a día de nuestros días. Hay un llamado
a todos nosotros, a todas nosotras en el Evangelio de hoy. Quizás usando las antiguas palabras, pero imprimiéndoles un sentido nuevo y actual, el Evangelio nos está llamando a no dejar que nos engañen las mentiras del demonio, ni nos asusten sus amenazas, sino que tomemos el poder de Dios para expulsarlo, para decirle que salga fuera en el nombre de Jesucristo. Nuestra fe está puesta solo en Jesucristo, único Mesías, Dios y Salvador. Dios hoy nos llama a que por esta fe y la fortaleza del Espíritu sigamos luchando y proclamando que un mundo libre del poder de los demonios opresores económicos, políticos y religiosos es posible y que un nuevo modo de ser iglesia también es posible. Hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a oír su llamado y a seguir adelante sin temor, porque Él está con nosotros. Amén. Vamos a finalizar este encuentro para el cuarto domingo después de Epifanía, en este 28 de enero de 2024, con la oración del día. Dios nuestro, sabemos que tú estás allí donde hay amor. Enséñanos a amar con todas nuestras fuerzas y que nuestro amor no se quede en buenas palabras, sino que se traduzca en obras de justicia, de solidaridad y de servicio a favor de todas las personas. Te lo pedimos por Jesús de Nazaret, tu Hijo, que es nuestro hermano, amigo y compañero de camino, y que siendo Dios vive y reina contigo y con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, bendecido domingo, bendecida semana en el momento que estén viendo este video. Los y las y les saludo en nombre de toda la congregación, el Santo Sacramento. Y nos reencontramos la próxima semana.